Y bien, estamos ahora con Víctor Shigiyama, el jefe de la SUNAT, de la temida y temible SUNAT, pero que ahora tiene la consigna de convertirse en más amigable. Y bueno, con ese tema quería comenzar. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, veamos, el reto para la SUNAT debe ser complicado porque se va a reducir un punto el IGB y luego tiene la consigna, la SUNAT, de convertirse en más amigable. Entonces, una SUNAT amigable con tasas impositivas menores, la recaudación va a ser probablemente menor, aunque cuando se vuelve demasiado exigente, ahuyenta también a la gente y entonces hay informalidad y por ese lado también se reduce la recaudación. Sí, ¿cómo va? ¿Cuál es la estrategia que van a seguir para levantar recaudación? Ahí diría que más que una SUNAT amigable, lo que estamos buscando es una SUNAT justa, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que ha tenido a lo largo de los últimos tiempos es que se ha mostrado como a veces abusiva y por otro lado compleja, ¿no? Entonces también el objetivo es hacer una SUNAT más simple, ¿no? Porque claro, si lo que queremos es incrementar la formalidad, también tenemos que ser simples para que la gente no tenga un obstáculo, una barrera en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto en cumplir las reglas y los formularios como en entender cuáles son las leyes que debe seguir, ¿Y qué pasos se han dado o se van a dar en términos de simplificación, de la facilidad para declarar y para pagar impuestos, ¿no? De acuerdo. Hay algunas cosas que ya se han dado. Por ejemplo, muchos de los contribuyentes recordarán que cuando sacaban su RUC, digamos en Puno o en Tumbes, para hacer cualquier trámite tenían que regresar o darle una carta a poder a alguien para que lo haga en sus respectivas ciudades. Ya hoy no es así, hoy tenemos una SUNAT única, ¿no? Es decir, no importa dónde haya sacado su RUC, puede hacer trámites en cualquier parte. O por ejemplo, la declaración jurada cero, que es cuando no vendías, no comprabas, pero estabas obligado a presentar una declaración jurada con 0. Y si no lo hacías, tenías una multa de una UIT. Eso también ya lo hemos retirado, ¿no? No ha salido todavía la norma, pero se supone que va a haber un régimen de impuesto de renta más facilitador para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que a partir de cierta contribución, pues ya hasta cierto nivel de ventas se les va a cobrar 10% del impuesto de renta y no más, o en fin, pero hay quienes sostienen que esto no es bueno porque, digamos, fomenta la pequeñez, la empresa que no crece, ¿no? Porque en el momento en que yo ya me acerco al límite, entonces me subdivido o digamos, voy a ganar más permaneciendo en este régimen que pasando ya al régimen general. Entonces necesitaría un sistema un poco más gradual. ¿Cómo debería salir esta norma? Bueno, a ver, efectivamente, hoy tenemos delación de facultades y existe la posibilidad de normar en ese ámbito, es decir, para las pequeñas empresas. Pero mirando ya el ámbito general y mirando también cómo se ha venido comportando la recaudación en el país en los últimos, en realidad, digamos, 15 o 20 años, encontramos que la recaudación ha estado bordeando entre los 13 y 16 puntos del PBI. Es decir, SUNAT ya no está cambiando su capacidad de recaudación y eso implica que deberíamos repensar el modelo tributario. En buena parte, como tú mencionas, hay una tendencia a lo que se llama el enanismo, ¿no? Claro. Hay una enorme cantidad de empresas que permanecen en tamaños muy, muy pequeños y posiblemente porque hay incentivos perversos para que eso suceda, ¿no? Entonces, lo que queremos en realidad, y como se ha venido diciendo en CADE, es que existan facilidades para los emprendedores, pero también que se promueva el crecimiento sano de las empresas, ¿no? Deberíamos tener empresas sanas y con capacidad de crecer. Y probablemente el modelo tributario también es un impedimento para que eso suceda, ¿no? Entonces, ¿van a ir a una cosa más gradual? Ir incrementando los pagos conforme uno va creciendo, es decir, no dar un salto violento que haga que la gente no quiera dar el salto nunca. Sin duda, si miramos, como te decía, el comportamiento de la recaudación en el tiempo, es momento tal vez de repensar algunas reglas. Es decir, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, claramente tenemos que entrar a una discusión, pero eso pasa por un trabajo también con el Congreso. Pero el modelo debería ser un modelo que permita
a las pequeñas empresas empezar a trabajar con una carga tributaria sencilla y barata, y en el camino, conforme van creciendo, vayan tributando más, ¿no? ¿Y cómo resolver esta dualidad que hay, que digamos que perpetúa esta marginación de los pequeños en la economía? Y es que como los pequeños no dan factura, entonces los grandes o medianos no les compran. Así es. Y entonces se perpetúa pues una suerte de discriminación, de marginación. Y esto también puede tener que ver con el hecho de que tenemos esa dualidad factura-boleta. Entonces las boletas no sirven para efectos tributarios, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver este tema? Bueno, recordemos que muchas de las reglas que actualmente están vigentes fueron creadas cuando en el Perú la recaudación apenas alcanzaba, la presión tributaria apenas alcanzaba 4 puntos del PBI. Hoy estamos, como decía, entre 13 y 16, y entonces hay que hacer algunos cambios. El régimen que tú mencionas es el RUS, sí. Y efectivamente el propio modelo termina discriminando a esas pequeñas empresas, porque sí, al no emitir facturas, las empresas grandes o medianas no les compran. Así es. Y además se crea un espacio donde no solamente hay una marginación, sino incluso posiblemente hasta un mercado secundario de facturas, ¿no? Entonces, estas cosas hay que cambiarlas. Ya el Perú es diferente, nuestro crecimiento así lo exige. Entonces, como te decía, tenemos que cambiar las reglas para obtener resultados distintos, ¿no? Y probablemente Perú debería pasar y SUNAT tiene el reto de pasar a una recaudación mayor. Pero históricamente está probado que el modelo ya está en su límite, ¿no? ¿Y cómo las van a cambiar? Hay, por ejemplo, el caso también vinculado a esto de muchísimas empresas medianas o pequeñas incluso, que compran insumos sin factura, porque los, no sé, pues en el mercado, los que les venden un pequeño restaurante, por ejemplo, ¿no? O una cafetería, lo que compran en el mercado no reciben factura por eso. Entonces, estas personas terminan pagando un impuesto de renta altísimo, porque todo es costo que no se puede acreditar como costo deducible de impuestos. Entonces, sí, todo parece como ganancia. Entonces, es una cosa, la pequeña empresa realmente y la mediana o la pequeña empresa está realmente fastidiada, ¿no? Bueno, en realidad al final terminan siendo informales, ¿no? Es decir, formalmente existen, pero terminan haciendo operaciones informales, ¿no? En la práctica no es que tengamos contribuyentes formales y contribuyentes informales. Lo que probablemente tengamos son contribuyentes que tienen operaciones informales y operaciones formales. Y como mencionas, el modelo tiene pues incentivos perversos. Es decir, nosotros tenemos que conseguir que a todo contribuyente la factura de compra le sirva. Claro. Desde la persona natural hasta las empresas más grandes, pasando por las pequeñas empresas, ¿no? Y en el caso de, hay por ejemplo, el régimen especial, donde tributan en función de la venta y la factura no tiene valor para ellos. Pues. Entonces, ese tipo de modelos tenemos que simplificarlos. Y justamente... ¿Y es lo que van a hacer? Eso es a lo que tenemos que ir. En el paquete actual, en la delegación de facultades, no nos alcanza para ello. Pero obviamente esto tiene que entrar a una discusión y probablemente deberíamos trabajar esto con el Congreso. Con el Congreso, claro. Efectivamente. Este es un cambio fundamental, a lograr resolver esos temas para incorporar a todos a la economía. Sería pues, claro, queda pendiente por supuesto el tema laboral, que no es materia de esta conversación, el tema de estas leyes laborales tan excluyentes que tenemos y rígidas. Pero por otro lado, la SUNAT se suponía que estaba haciendo durante la gestión anterior del gobierno anterior una transformación tecnológica, estaban invirtiendo en una gran plataforma tecnológica para poder hacer todos los cruces, en fin, mejorar tremendamente la información y la potencia, digamos, de descubrimiento de evasiones y cosas. ¿Eso es verdad? ¿Avanzaron en eso? Bueno, lo que había era un proyecto muy grande, pero para construir 2 data centers, ¿no? Y en esencia buena cantidad de ese dinero era para hacer 2 edificios. Lo que hemos encontrado como prioritario en realidad es redireccionar esos recursos a mejorar los sistemas.
y mejorar los proyectos, pero de automatización. En ese sentido, estamos acelerando el proyecto de comprobante de pago electrónico, que es un proyecto que puede hacer mucho más fácil la vida a las empresas, porque desde el momento que sea un comprobante de pago electrónico y podamos tener una cuenta única del contribuyente, mismo banco, al fin de mes podríamos tener una liquidación de los tributos que debe, ¿no? O de los valores que eventualmente podrían ser parte de una devolución para el contribuyente, ¿no? Entonces podríamos crear un modelo mucho más sencillo basándonos en tecnología, ¿no? En el que la propia SUNAT hace la declaración de la gente sí, o de las empresas. Sí, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas. Sería perfectamente posible que SUNAT le liquide. Pero tendrían que estar metidas en el ciberespacio, en el mundo informático. Sí, pero progresivamente eso cada vez es más sencillo, se pueden desarrollar múltiples formas de trabajar estas tecnologías. Seguramente es un proceso donde todavía vamos a convivir con el papel, pero yo creo que rápidamente podemos incorporar a todas las empresas, incluso las más pequeñas, al ciberespacio, ¿no? Y digamos, con estas y otras medidas ustedes han identificado nichos de evasión o de elusión que pueden atacar y que pueden ayudar a levantar la recaudación, o por lo menos a no perder tanta recaudación con la reducción del IGB. Bueno, una de las cosas interesantes y donde hay mucho espacio, por ejemplo, es que a pesar de tener 15 años de haber fusionado tanto aduanas con tributos internos, se ha hecho poco para trabajar de manera integrada, ¿no? Entonces, en las últimas semanas ya hemos empezado a desarrollar mecanismos para cruzar información entre aduanas y tributos internos, lo cual está permitiendo detectar posibles evasiones en operaciones de ese tipo, ¿no? Nunca se había nunca habían cruzado la información de aduanas con la... Bueno, que fue, algunos criticaron mucho cuando se fusionaron aduanas y SUNAT, ¿no? Pero ya que se fusionaron, entonces lo ideal hubiera sido que efectivamente compartieran información, y no había cruce de información. Efectivamente, digamos, en el mundo más o menos 1/3 de las administraciones están fusionadas. Tampoco es que Perú sea un bicho muy extraño, ¿no? Pero ya, efectivamente, una vez que están fusionadas, lo lógico debería ser aprovechar esas sinergias, ¿no? Pero bueno, como tú sabes, las instituciones públicas son muy celosas de su trabajo, y entonces es a veces complejo el trabajo cruzado integrado. Pero bueno, ya se empezó. ¿Y qué va a permitir descubrir eso, por ejemplo? Bueno, operaciones de importación subvaluadas claramente van a terminar en el mercado negro, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones... ¿Eso se puede descubrir cómo? Por el valor de importación, ¿no? Entonces estamos afinando los mecanismos para detectar esas operaciones sospechosas. Obviamente el hecho de calificar las sospechosas no significa necesariamente que sean culpables, ¿no? Pero nos permite acotar y después identificar cómo se ha ¿Ustedes colocado. tienen cómo determinar cuándo una operación es subvaluada, está por debajo de los valores? Cuando la operación subvaluada resulta grosera, sí. En el caso de operaciones con valores muy altos, hay que cruzar con tablas y además con históricos, ¿no? Con históricos de importación. Se supone que hay un convenio con la China, por ejemplo, porque hay muchísima preocupación en Gamarra y en estos barrios en Trujillo, por ejemplo, que producen calzado, que están sufriendo una competencia muy fuerte de productos importados chinos, y no sé si también de otros países de Asia, que sostienen ellos que son completamente subvaluados, vienen a precios irreales y no pueden competir, ¿no? Entonces una salida, claro, es simplemente poner aranceles un poco más altos, como lo ha hecho Colombia, México, simplemente han puesto aranceles más de 30, 40%, digamos. Pero otra salida es atacar el tema de la subvaluación. Pero para eso había una coordinación con la aduana china, digamos, para saber a cuánto se vende ese producto realmente en la China, para ver si hay dumping o no. ¿Esas cosas se hace, digamos, hay ese intercambio? Se inició ese intercambio, pero no ha sido sistemático, ¿no? Y claramente ese es un problema, digamos, desde la administración actual. También estamos pensando mucho en
¿cómo ayudamos al contribuyente? Porque finalmente lo que más nos interesa es que existan empresas sanas, ¿no? Y por lo tanto, cualquier distorsión de subvaluación o operaciones en mercado negro terminan distorsionando el mercado y perjudicando al negocio formal, ¿no? Entonces, es claramente una obligación nuestra preservar que las reglas sean aplicables a todos por igual, ¿no? Correcto. Bueno, no sé, para terminar, ¿cuáles digamos, son los cambios que se vienen próximamente en términos de procedimientos, de facilidades, de ideas nuevas? Bueno, en cosas que van a estar muy cercanas a las personas, estamos trabajando en eliminar el RUC para personas naturales. Digamos, nuestra idea es que SUNAT no sea una entidad de registro, es una entidad de recaudación. Por lo tanto, si una persona en el país ya tiene un DNI, bueno, debería ser suficiente para que pueda estar habilitado a hacer negocios y operaciones económicas en este país, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo eliminar el RUC de personas naturales. Y en el caso de las personas jurídicas, con SUNARP exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, creemos que es innecesario que las empresas estén haciendo trámites de registro tanto en SUNARP como en SUNAT. Ajá. O sea, promover que sea de un solo lado, probablemente debería ser SUNARP, que es la entidad de registro de personas jurídicas, y esa información sea trasladada de manera automática a SUNAT, de tal manera que las empresas no tengan que estar registrando poderes o cambio de representantes legales en ambos lados, ¿no? Ajá. De nuevo, en el mismo concepto de que debemos ser más simples para el ciudadano, ¿no? Y para las empresas. Qué bien, bueno, ojalá pues que estas ideas efectivamente se concreten y que veamos un cambio, una transformación completa y una integración de las economías duales que tenemos en el país. La SUNAT puede jugar un papel importante, ¿no? Sí, será sin duda ese un reto, es un proceso, hay que tener un poco de paciencia, pero estamos trabajando fuertemente para que eso se haga realidad. Muy bien, fue Víctor Shigeyama, jefe de la SUNAT. Muchas gracias. Gracias.